Ahora continuaremos con el capítulo número 22, que se llama De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. De toda la novela, en este capítulo aparece el primer personaje paralelo a Don Quijote. Otros van a venir, como el llamado Caballero del Verde Gabán, para servirle de contraste espiritual con el héroe. En este caso es Guine de Pasamonte, autor de su propia vida, obra que encuadra en el género de la picaresca. Bueno, empezando con esta historia, lo primero que se menciona es que la historia que viene a continuación es escrita también por Cide Hamete Benengeli. Entonces, ellos iban en el camino y Sancho Panza y Don Quijote y se encontraron con 12 hombres encadenados. Con ellos también venían 2 hombres a caballo y 2 a pie con dardos y espadas. Hay que apuntar que Don Quijote se mostrará contrariado porque su historia será relatada por un árabe. Otra vez la historia dentro de la historia, como decía Melissa anteriormente. Aquí hay pues dos conceptos que son chéveres, que son las galeras y el galeote, que en la época se nombra a las penas que consisten en trabajos forzados de remo en las galeras reales, de 2 a 10 años de duración. Esto servía como introducción a principios de la Edad Moderna. La condena a las galeras tuvo vigencia en España hasta 1771 y el galeote se define como el esclavo condenado a remar en las galeras, y esta era una forma de condena esclavizante, privativa de libertad, considerada como la peor de todas las condenas en la vida. Y en este Sí, momento, porque- servirle al rey era lo más deprimente que podía existir, ya que el rey era muy despótico. Además, cuando se ponían de castigo como 10 años en la galera, lo que pasaba era que se consideraba como una pena de muerte, porque pasar 10 años allá era como mortificante. Sí, como decía nuestro compañero Luis Eduardo sobre las galoteas y Steven sobre los delitos, estos hombres por delitos han sido condenados a servirle al rey en galera. Entonces ellos iban pues como en los barcos y ellos eran los náufragos del rey. Bueno, entonces continuando con la historia, Sancho cuando los vio dijo exactamente eso, que ellos eran los galeotes y que eran la gente forzada por el rey. Entonces Don Quijote pues ya quedó ahí como impactado, como así, el rey puede hacer eso. O sea, él realmente puede forzar a la gente. Pues porque es que yo supongo que Don Quijote era como un ser muy inocente que trataba de llevar el bien a todos lados y que no le hicieran daño a nadie, solo a los que hacían el mal. Y aquí Quijote, como dice Manuela, Quijote no se vuelve inocente es porque él no sabe que estas personas han cometido un delito. Ajá. Porque porque el caballero andante debe de atrapar a las personas que han hecho mal al rey. Entonces aquí es como una contradicción sobre Sí, Quijote sobre lo que es. apiadándose de De la personas que han sido deshonestas. Ajá, Cabe- pero Sancho, sin embargo, le aclara que son delincuentes. Cabe aclarar pues que en la época templaria estos caballeros los entrenaban para no tener algún tipo de piedad con las personas pecadoras, y de hecho estaban los sacramentos de la época para los templarios, que si el caballero andante llegaba a tener algún tipo de piedad hacia una persona pecadora mortal, este se despojaba de sus habilidades como caballero. Sí, y vean que en esto es cuando Carajo, perdón, despojaba. acá es cuando acá puede hacer como una paralelo con la historia de Dante, ya que como dice él en los templarios, vea que para la persona y todo esto, el Papa le absorbía Ujú. los pecados que ellos iban a cometer. Pero si los Entonces, compraban con una suma muy grande de dinero. sí, Eso y se aquí puede se traer menciona también que a colación con la realidad, porque ellos en la Edad Media, la gente de la burguesía, pagaba para que sus pecados fueran exonerados, entonces eran como las bulas papales. Y siguiendo con la historia, sin embargo, en resolución, Quijote sigue defendiéndolos y diciéndole a Sancho que ve que esa gente no va por propia voluntad, sino a las fuerzas. Entonces Sancho le dice que así es. Y entonces ahí es donde dice Quijote que aquí va la ejecución del oficio de él, que es deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. entonces, pues aquí ya diciendo esto, Don Quijote es cuando pues ve que ellos están atados en las cadenas a los galotes, y que uno de ellos, pues se menciona más adelante, pero uno de ellos está atado de las manos a la cintura, que no las puede mover. También está atado de su cuello a las, pues
de su cuello en las cadenas hacia los pies y era como el que mayor resistencia o oponencia tenía ante estar encadenado. Pero antes de llegar a esto, lo que hace Quijote es salir al frente del camino y preguntarle a una de las guardas, porque guardas era un término femenino aunque todos eran hombres. Y vea que acá, ¿ustedes no creen que el Quijote se mueve en tres mundos que han producido tres géneros literarios? Y es el de la caballería, el de lo pastoral y el de la picaresca. Caballeros, pastores y pícaros, de los cuales los dos últimos hacen parte de la época y del mundo real, coetáneos de la novela. Bueno, entonces aquí en la continuación lo que sucede es que Quijote le pide explicación a las guardas, pero las guardas, una de las guardas le dice que ellos tienen registros de todo lo que han hecho estos maleantes, más en este momento no se pueden poner a darle registros a Que más bien de le ellos, que más preguntaron. bien le preguntar a cada uno y así lo hace. Ajá. Entonces, Se da cuenta de que algunos habían sido alcahuetes y que otros habían sido condenados por delitos menores. Entonces, él dice que los alcahuetes, ellos no, pues no hay hechizos que puedan forzar la voluntad de alguien. entonces él al primero le pregunta que por qué estaba ahí. Él dijo que por amor. Entonces Quijote se sorprendió y dijo, solamente por esto es que pues, estás ahí, por esta insignificancia Ajá. cosa. Entonces él le responde, no son los amores como los que, o sea, tú piensas, dijo el galeote. O sea, él dice que los de él fueron una canasta de colar. Con esto, pues, canasta de colar, cesta para la ropa, fue un enrollo ahí. Entonces, él dice, ¿qué? Él dice que fue en fragante, no hubo lugar de tormento. Concluyóse la causa, acordóseme la espada con ciento. Ciento se refiere a palazos, azotazos que le daban como su sentencia. Lo último, lo que dice pues del amor es como pues, como en prosa, porque lo dice, fue fragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas por ciento, y por añadidura, tres precisos de guarapas y acabóse la obra. Y que, Bueno, y ahí vea, está mal y- dicho infragante, porque normalmente se debe decir infragante, entonces ahí también se le corrige esa parte del Y 3 precisos de guarapas viene siendo 3 años forzosos de gáleras. de galera. entonces aquí este Quijote Galera. no conocía esta palabra, guarapas. Gurapas. Gurapas. Él no sabía qué era eso, por eso va y Le le hace una pregunta, aclaración. le Entonces- pregunta Galote. a Galeote que le diga qué es eso. Y entonces él le dice que guarapas son galeras. Entonces aquí el mozo le dice que él tiene una edad, pues que Se una me edad de fue. 24 años y que era natural de Piedradita. Entonces lo mismo prosiguió Quijote y le preguntó al segundo. El segundo no respondió nada, porque iba muy triste y melancólico, más el primero respondió por él. Este señor va por canario y digo por músico y cantor. Entonces yo quiero hacerte qué significa eso. Dice, por haber confesado, cantado y delatado en el tormento. O sea que estos dos hombres iban como entrelazados los dos. Porque aquel otro había sido por tormento y este vuelve a convencer de que lo había hecho por tormento. Y dicen que, o sea, que no había peor cosa que cantar en el ansia. El ansia significaba confesar en el tormento del agua. Esa parte no me queda muy clara, pero si no entiendo mal, es como que cantó a destiempo o cantó lo que no se debía decir. O sea, canto en el ansia, o sea, lo que quiere decir es cantar, o sea, confesar cuando dan el tormento del agua, el más suave de los que se podía aplicar. O sea, sí, como dijo Steven, habló en un mal tiempo, en un mal momento. Y acá se nombra Como el sapo. una frase que me llamó mucho la atención en todo este pasaje cuando yo la estaba leyendo y es, quien canta una vez llora toda la vida. Ah, Pero sí. vengan, eso se puede relacionar con lo que vimos en muchos cuentos de la Edad Media, que es sobre los bufones y los reyes, que los bufones se equivocaban al cantar y ellos sufrían la pena y por eso iban castigados y encadenados. Pues Y- hago una referencia con Y con lo que decía la frase de nuestra compañera Angélica, Don Quijote dijo que no lo entendía, pero una guardia de ellas le dijo que, pues le explicó que es el caballero, cantar en la ansia se dice entre esa gente non santa, confesar en el tormento, ya que a este pecador le confesaron su delito y le dieron a ser cuartero, ya que era un ladrón de bestias. Él le dieron su tormento y él confesó que era un cuatreto. Esto significa que es el ladrón de bestias y por él haber confesado esto le dieron 6 años de lo que eran galeras. Oigan, ¿y ustedes no creen que se puede hacer una comparación este capítulo en especial
con lo que sufrió Cervantes en la Que cárcel. fue acusado de haber... Porque por el vean que- que, no, porque ven que acá sí se algo. Es como extremista. Quijote, Cervantes fue atrapado infraganti cuando él iba. Lo llevaron enseguida a la prisión O sea, que es y cuando infraganti. estaba, sí, En el acto y él no estaba haciendo nada malo. pues, pero él Lo estaba, acusan de que sí. lo acusaban de que sí. Entonces, Y entonces cuando él estaba ya en la cárcel, a él lo cogen a palazos, a él lo azotan por cometer Más las de cosas de 100 veces. intentar fugarse. Entonces eso puede ser, puede tomarse como Una referencia. con Cervantes acá. aquí entonces sigue que a pesar de, pues, ya de esto, también él llevaba 200 azotes en su espalda. O sea que este segundo prisionero llevaba 200 azotes y que parecía pensativo y triste de lo que, pues, de lo de los demás ladrones, de lo que había hecho o algo por el estilo. Porque ellos dicen que tantas letras tiene un no como un sí. O sea que la confesión de un no como un sí tiene bastante significado. Y ahí sigue después que con otro, que dice que el tercero preguntó lo que a los otros dos, el cual de presto, de mucho desenfado, respondió y dijo: yo voy por 5 años a las señoras Gurapas para Por faltarme 10 ducados. Entonces Quijote, ahí como siendo un bueno y valeroso, Ay, sí. le dice que yo Dará te daré 20. 20 de mi buena gana. O De sea, muy buena gana. porque Pero soy buena persona. En ese momento, Por librarlos el de pri- esa pesadumbre. por ese momento el prisionero no había terminado de decirlo pues como lo que era, y entonces él dice que le habían faltado esto Como para que- poder sobornar a lo que era el escribano, pues el escribano y ayudado al genio el procurador, de manera que, o sea, sobornar al escribano y al Y al procurador, procurador. de manera que él hoy estuviera en la plaza de Zocodover de Toledo. Esta plaza era un lugar donde se mantenían bastantes delincuentes, por decirlo así. ¿Ah? Donde se mantenían bastantes delincuentes y que él en ese momento se encontrara allá si no hubiera sido porque le hubieran faltado esos 10 ducados, diciendo ahorita que se utilizaban para el soborno y todo Pero eso. pues él decía que bueno, que él iba a tener paciencia. Y vea que en el cuarto, o sea, Quijote le fue preguntando uno por uno a cada una de las personas que iban atadas. Y en el cuarto dice que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa por qué allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra más que el quinto condenado le sirvió de lengua. Servirle de lengua es Le hizo como intérprete. de intérprete, como interpretarle todo lo que él decía. Entonces dijo que este hombre iba por 4 años a la galera, habiendo pasado las acostumbradas vestido en pompa y a caballo. Esas son las calles por las que son llevados los delincuentes para la vergüenza pública. Y siempre se hacía así, no solamente los delincuentes, sino también reyes que habían hecho cosas malas y los derrocaban de ahí, los llevaban por las calles para que la gente se avergonzara, la abuchara y les tiraran cosas. Y eso le sucede a una reina que es ficticia, pero ella toma cosas de estas épocas y es de Juego de Tronos, que le pasa a Cersei Lannister cuando la derrocaron a ella. Bueno, Aquí- entonces aquí Sancho... ¿Qué? ¿Qué es decir? Que aquí Sancho lo que dice es que esto es de mucha vergüenza, como ya se había replicado dicho. Bueno, y- Aquí referente a lo que dice Angélica, me gustaría pues como aclarar que en la época de Cristo también se veía este tema de La vergüenza exponer a las personas, A la vergüenza. porque El escarnio. se tenía por entendido que las personas que cometían pecados, como no eran pertenecientes a la divinidad que planteaba Dios en los humanos, en los mortales, no merecían entonces el respeto de la humanidad y debían ser considerados como lo peor. O leprosos también les decían, aunque no poseyeran la enfermedad, los llamaban así por el simple hecho de haber cometido un pecado. A estas personas las exponían por pertenecer o a los 7 pecados capitales, que serían como los 7 pecados que recalcan en la humanidad, que son los peores, que son como la lujuria, la gula, la ira, pereza. etc. Entonces, referente al Quijote, con esto de exponer a las personas, Cervantes relaciona mucho lo que viene siendo religión, época templarial y esclavismo.
Esto se da un Bueno. ejemplo con lo que fue la prostituta y que Jesucristo la defendió ante todos, pues, de tirar la piedra y así. Ah, sí. Bueno, continuando con el episodio, entonces se habla de que había un hombre también que había sido corredor de oreja, o sea, que había sido el comunicador de todo lo que se hacía, pues. Él era intermediario en los préstamos de dinero. Ajá, así es. Y entonces este hombre también se le acusaba de ser hechicero. Entonces, dependiendo, antes de seguir con el próximo condenado, a ellos se les ponía las cadenas y la cantidad de argollas que llevaban pues de carga según la cantidad, o sea, De cosas el delito que había cometido. Aquí Y me sin gustaría- embargo, Aquí me gustaría decir cómo Don Quijote expone su ideal acerca del tema de la justicia. Entonces él dice, allá sea lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. ¿Qué pasa aquí con esto? Lo que voy a decir, lo que quiero decir es que en la época no se quería, Don Quijote no quería darle como a entender a los demás que, le quería dar a entender a los demás que ellos no podían considerarse poderosos como para castigar a alguien a tal gravedad, porque eso solo era potestad de Dios y que incluso Dios no lo hacía con el poder que tenía, no premiaba ni al bueno ni castigaba ni al malo, simplemente les daba libre albedrío. Entonces me gusta pues como la posición frente a la justicia del Quijote y cómo da a entender a los demás que no hay que castigar de forma extremista a las personas que cometen pecados. Así es, y bueno, continuando con la historia, entonces aquí los delincuentes, pues uno se da cuenta de que ellos tratan como de evitar parecer culpables, porque es que en ello se menciona, pues Don Quijote dice todo eso de que hay que perdonar y bueno, y lo que Dios tiene la última palabra en cuanto a los castigos de los seres humanos. Entonces, los delincuentes dicen que así es, que en realidad ellos no tienen culpa de lo que hicieron, que ellos en ese momento pensaban que no estaba mal hecho. Entonces ellos tratan como de ocultar ese hecho. Entonces, a partir de aquí, pues, ya habiendo hablado del anciano y todo esto, Quijote dice que viendo esa barba blanca, viendo la alcahueta y la hechicería, pero que la hechicería en este mundo no se daba, como pues, o sea, que no tenía la culpa, como por ciertas razones y algo así. Entonces aquí interviene el viejo. Él dice que el hechicero no tuvo nada que ver, pero que en lo que tenía que pues, en lo que hizo mal, Que no podía negar que fue alcahueta. que no, eso, la Eso palabra era lo que no alcahueta, que podía no negar. podía negar que era alcahueta, más él no había sido hechicero, o sea, admitía y negaba por una parte. Entonces, esta es la única intervención que hace aquí el viejo. Entonces él aquí volvió a tornarse un llanto y ya Quijote pasó a preguntarle a... Porque Al lo quinto. que él menciona es que él no lo hizo con mala intención. Él pues nunca esperó que se viera pues eso, él lo estaba haciendo era como de buena fe. Ajá. Bueno, y en esto, pues Sancho de buena, pues como así como toda buena persona, sintió lástima por todos ellos y sacó un real y les empezó a dar de limosna. Y vean que ahora Cervantes hace algo bonito, por decirlo así, ya no sé, ya su ego cambió un poco, porque como él siempre nombraba sus obras, y acá nombra una novela anónima, cuando está hablando con el comisario. Sí. ¿Cuál es? Cuando está hablando con el comisario, dice de verdad que es el mismo que ha escrito su historia, que no hay más, y deja empleando el libro en la cárcel Pero en es que eso tiene 200 una reales. historia que involucra a Cervantes por todos lados. Sí, pero yo estoy diciendo, aquí pasa algo lindo, que él nombra una historia Pero que la por leímos. venganza. Pero la leímos, sí. Nosotros leímos esta historia. Vamos a decir que no. No vamos a desmeritar la obra que Lina nos puso a leer a todos en inicio ¿Cuál, de cuál? años. Y es El Lazarillo El de Torres. Torres. Ah, sí. Que la mencionan acá Claro, y fue sí. el primer libro que la profesora Lina nos puso a leer a todos. Pero acá no lo mencionan como tanto en darle fama, sino de... Pero de te a- estás de a yendo costa muy del otro adelante, libro. te No. estás yendo muy adelante, porque antes de eso hay que hablar de del otro lo delito. que, ajá, de Bueno, Guinness de yo- Pasamonte. Bueno, entonces Don Quijote pasó adelante y le preguntó a otro su delito, el cual respondió con menos y con mucha más gallardía que el pasado.
Bueno, él comienza a contar qué fue lo que hizo y por qué era que estaba allá. Y dice que una palabra en específico que es burlar. Él dice que él estaba ahí porque se burló demasiado con dos primas hermanas, pero en este caso no es como gozárselas, sino es que tuvo relaciones sexuales con ellas. Entonces dice que se acostó pues con dos primas hermanas y con otras dos hermanas que puede que no eran hermanas. En todo caso, que se burló mucho con muchas mujeres y que no hay diablo que la declare. O sea, como que no, pues ya no lo puede negar porque sí estuvo con muchos. Bueno, entonces este iba vestido como un estudiante, ¿cierto? Y dijo uno de los guardias que era un muy hablador y un muy gentil latino, ¿cierto? Entonces, o sea, la guardia lo que quiso decir aquí es que él era un hombre de cultura, pero a pesar de esto había hecho estas atrocidades, por decirlo así. Entonces él se llama Guinness de Pasamonte, pero la guardia le dice que lo conocen más como Guinessillo de Parapilla. Entonces dicen que va por 10 años. Repito la cuarta, que es como una muerte civil. ¿Por qué una muerte civil? Porque la muerte civil, comprobada por la pérdida de todos los derechos, pues sí es por eso. Y además 10 años de galeras equivalían prácticamente a una pena de muerte. Ah, sí, por Bueno, eso dice es que mire, a él le llamó, a Don Quijote le llamó la atención este hombre, era porque iba cargado pues como de muchas cadenas y pues de muchos objetos pesados, y entonces él sí se preguntó como qué pasaba con ese hombre, que parecía de una edad de más o menos 30 años, que era lo tan malo que había Pero podido el del hacer. que están hablando hoy no es el mismo del que se acostó con las hermanas. No, es otro. no, ese es de otro. Dice que después de todos, pues como al final iba pasando ese que Ajá. tenía como unos 30 años y que tenía muchas cadenas, unas en el cuello y que unos pies de amigos que le llegaban a la cintura también, otras cadenas en las piernas, o sea, estaba Exacto. súper amarrado. Entonces lo que hace Don Quijote es preguntarle al guardia que quién era él. Y entonces él le dice que él había cometido los peores delitos. Entonces que por eso tenía que llevar tantas cadenas. Yo quiero hacer una Y- aclaración aquí con bueno. Guinness de Pasamonte. Que es que Pasamonte se refiere a Jerónimo de Pasamonte, que es uno de los que acompañó una guerra a Cervantes en la guerra de Lepanto. ¿Qué pasa con Jerónimo de Pasamonte? Jerónimo de Pasamonte hizo lo mismo. En su vida escribió unos tomos de su misma vida y los publicó en el año 1570 1590, algo así. Entonces, ¿qué pasa con este amigo de Cervantes? Hay una hipótesis, según Martín de Riquer, que es sobre Jerónimo de Pasamonte y Avellaneda. ¿Por qué? Porque el misterio comenzó a aclararse cuando Martín de Riquer propuso en 1969 que el falso Avellaneda podría ser en realidad el soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte. Daniel Eisenberg aceptó y desarrolló esa hipótesis, lo que animó a Riquer a argumentarla más detenidamente en su libro Cervantes, Pasamonte y Avellaneda. Como explica Daniel Riquer, Jerónimo de Pasamonte nació fue en su juventud compañero de milicias de Cervantes y formó parte de su mismo tercio cuando ambos participaron en la batalla de Lepanto. Posteriormente él fue apresado por los turcos. Él cuenta prácticamente toda su vida, lo que le pasó, y él en la batalla se compara con Cervantes, que él también estaba en la batalla de Lepanto. que él también estaba herido, entonces que él también quiso luchar por esto. Pero entonces Cervantes en esto queda como que, pues, o sea, como una comparación con él, como diciendo que esto no había sido así. A partir de estos, Riquer supuso que Cervantes habría tenido alguna noticia de dicho manuscrito, o sea, cuando este Jerónimo de Pasamonte publicó su vida. Y habían tenido alguna noticia antes de realizar un despiadado retrato de su autor en la primera parte del Quijote a través de la figura del denostado Galaote Ginés de Pasamonte, autor de autobiografía titulada Vida de Guinness de Pasamonte, al cual Don Quijote, tras favorecer su liberación y comprobar que se portaba como un desagradecido, insultaba gravemente, y que al leer la primera parte del Quijote Cervantes y verse en ella tan cruelmente vilipendiado, Jerónimo de Pasamontes debió sentirse suavemente avergonzado y tentado a tomar venganza. Entonces se dice que Riquer comparó la vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte y el Quijote apócrifo, observando en ellas varias coincidencias. ¿Qué es apócrifo? ¿Ah? Apócrifo se refiere cuando falso. es un escrito que Pues- no falso,
sino que no es reconocido. Por ejemplo, el Apócrifo de Judas, que fue un libro que escribieron sobre una perspectiva diferente que le hicieron a la traición de Judas, De hacia Judas Jesús. a Jesús. Y Entonces- que le Steven, antes de que siga con eso, usted pues le faltó ahí decir también que aparte de acuerdo a lo que sucedió con Jerónimo y sobre Lepanto y Cervantes le dio como honor como a ser propuesto autor sobre la segunda parte apócrifa del Quijote. Entonces Ricker comparó la vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte con el Quijote apócrifo, observando en ellas varias coincidencias, como el conocimiento de Aragón, la devoción hacia la Virgen y el Rosario, el elogio de la Orden de Santo Domingo, la obsesión por ingresar en un convento y la mención de la cofradía del Rosario de Calatayud. Y descartó sobre todo que Avellaneda se quejaba en su prólogo de que Cervantes le había ofendido por medio de sinónimos. O sea, los sinónimos que se pueden hacer de este Pasamonte a Jerónimo de Pasamonte. Entonces, en lo que pareció una clara referencia a los nombres de Ginés de Pasamonte y Ginesillo de Parapilla, o Paropillo, adjudiciados al galeote, por lo que propuso prudentemente que Jerónimo de Pasamonte era Avellaneda. La hipótesis de Ricker no tuvo un reconocimiento generalizado y ha sido objeto de algunas refutaciones. De Ascuna en 1998, Romero en 1990, en otras. Por otra parte, no faltan en los últimos años quienes, basándose en que Avellaneda hizo un encendido elogio de Lope de Vega, han planteado que ha de ser su amigo, atribuyendo la autoría del Quijote apócrifo a Lope de Vega y a su círculo de amistades. Y ahora que tú estás diciendo todo esto, ¿sabías de que no solamente a Avellaneda se le conoce por el problema del autor? Ese problema del autor, y es que Avellaneda no solamente falsificó un Quijote, sino otras obras, como el cura de Avellaneda Ávila, que fue publicado entre 1597 y 1616, que es sin embargo con rara unanimidad, todos los cervantistas están conformes en que se trata de un pseudonomio, por lo que se han llegado a proponer múltiples conjeturas y teorías sobre la verdadera autoría de la obra. Entre los autores con más probabilidades y candidatura más asentada figuran Pedro Lineal de Riaza, quien habiendo fallecido habría visto terminada su obra por sus amigos Baltasar de Licio Merindilla y Lope de Vega, Bartolomé, Leucipio, Leonardo de Argensola, Jerónimo de Pasamonte y Cristóbal Suárez de Figueroa, pero este último no podría justificar los abundantes aragonismos que se encuentran en la obra. También que hace algunos años Martín de Riquer, el que tú estuviste mencionando, abrió una pista a partir de varios indicios de escritura, incorrecciones y torpezas de estilo, repetidas alusiones al rosario que denunciaran a Jerónimo de Pasamonte. Mira, y existe algo que Jerónimo de Pasamonte habría puesto su pluma al servicio de Lope de Vega para contar el camino a Cervantes. Edward Riley considera que esta hipótesis carece de argumentos realmente probatorios y es improbable desde el punto de vista estilístico. Si se compara con la autobiografía que no alcanzó los honores de la impresión en el siglo XVII, del propio Pasamonte, de muy escaso nivel literario, y lo que Flaus del Bosch dice que Pasamonte escribía tan mal como hablaba, o incluso peor, con la trabajada versión de Avellaneda, de un estilo correcto y en ocasiones muy logrados. Por el contrario, Alfonso Martín Jiménez encuentra una cantidad de coincidencias expresivas entre la vida y el trabajo de Jerónimo de Pasamonte y el Quijote de Avellaneda, y sostiene que el propio Cervantes identificaba a Avellaneda con Aragones Jerónimo de Pasamontes. Con Aragonés. Con Aragonés Jerónimo de Pasamontes. Cervantes habría dejado numerosas muestras de su convencimiento en varias de sus obras, en las que habría realizado numerosas alusiones conjuntas a la vida de Pasamonte y al Quijote de Avellaneda, para indicar que habían sido escritas por el mismo autor, y en la segunda parte de su Quijote habría sugerido su nombre de pila y su apellido por medio de dos personajes relacionados con el Quijote, apócrifo, don Jerónimo y Ginés de Pasamontes, indicando además de forma expresa y clara que era Aragones. Antes de que empiecen... Aragonés. Aragonés. Que antes de que empiecen quiero decirles que entonces aquí se puede ver que podemos nosotros afirmar que la rabia que sentía Lope de Vega por Cervantes era tanta que él quería escribir un libro como el Quijote. Era envidia. Era una Pero envidia, no lo hizo directamente porque pero no lo muchos hizo, conocían. sino que hizo por medio de un prólogo, ayudando a Avellaneda y creyendo que ese libro, ese falso Quijote iba a alcanzar lo que logró el primero. Ujú.
Pero también Así. era por parte de Avellaneda, porque vea que él lo traicionó porque estaba en el grupo de amigos de Es que es- Cervantes. Pero Se hace- Avellaneda igual era un seudónimo que se realmente no se conoce Pero quién por eso es era que el no se sabe autor. quién es Pero Avellaneda. sí, no se sabe. No se sabe quién es Avellaneda y por eso lo comparan con tanta gente, por eso lo sacan con acá con El que más, con con Pasamonte con y el que con más, todo el mundo. con el que por más eso lo sí. comparan es con un Alfonso Fernández de Zapata, que era como cura de Avellaneda entre 1597 y 1616. Es ¿Y que se dice, sabían? espera, se dice que también Cervantes pudo inventar lo que era Avellaneda, porque se dice que él mismo hizo un apócrifo de Quijote para ver cómo se vendía al principio. Entonces se dice que él mismo hizo su Para propio darle fama. apócrifo. Ajá. ¿Y Rating. sabían que en el Quijote por casualidad descubren en el capítulo 59 de la segunda parte de la obra dedicada a él que existe ya una continuación de su historia? Por lo que aprende de ella, Don Quijote está más que molesto porque le pintan como desamorado de Dulcinea. Se supone que tras este disgusto Pero eso de es Don en el Quijote- capítulo 59. Sí, eso es que están diciendo un influjo sobre Cervantes hacia Avellaneda, porque él ya aquí quiere desmentir todo eso del falso Quijote. Bueno, continuemos con la historia. Bueno, siguiendo con la historia, ya después del Quijote haber preguntado qué delitos tenía este hombre, ya después de que la guardia respondió que era por 10 años, que es como hombre civil, que se llamaba el famoso Ginés de Pasamonte, el comisario, y él responde que no se llama, que no le pongan nombres ni sobrenombres, que porque él se llama Ginés y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla, como Boace, que Parapilla viene siendo, quizás venga de una frase italiana usada para incitar a la persecución de un delincuente. Por eso es que la guardia le dice que es Parapilla, porque es un delincuente. Bueno, entonces, continuando con la historia, cabe aclarar que Don Quijote no estaba de acuerdo con el hecho de que a esas personas las llevaran así. Incluso él decía que únicamente podía condenarlos Dios, que los había traído libres al mundo. Entonces, él pidió a los guardias que lo sacaran. Y en ese momento fue porque a Guinness le iban a pegar, lo iban a golpear por estar pues como hablando con Don Quijote. Y él se mete ahí para que no le hagan daño. Y le dice que no, que cómo le van a hacer eso sabiendo que él no les estaba haciendo nada a ellos. Entonces él pide que lo saquen. Ahora nuestra compañera Angélica quiere hacer una relación entre Cervantes y lo que es el Lazarillo de Tormes. Hay algo que dicen, estas dos novelas son de género realista. Las dos se basan en la realidad que vivía España en el siglo XVII. Y estas, hay algo muy importante, que las dos no son literatura religiosa. Porque en el Quijote, en estos capítulos que hemos podido ver, nunca se ha referido bien a la iglesia Cervantes. Ya que Cervantes Fue propio no excomulgado. fue excomulgado por Eh. distintas razones. Tercero, Más de tres veces. las dos novelas tienen propósito de criticar a lo que era la economía y la monarquía. Cuarto, los protagonistas son antihéroes. Quijote no era un héroe, Al contrario. Cometía agravios. cometía agravios. Pero tampoco Pero era el los villano. agravios que él cometía para Cervantes no era injusto, porque aquí en este capítulo, como podemos ver, él quiere ayudar a esas personas. Es que se puede ver ahí como también como una crítica hacia cómo actuaban las personas en aquella época. El quinto, ambas novelas contienen personajes planos y redondos. El sexto, el espacio de marco narrativos de las obras se sitúan todas en España y que podemos ver que Lazarillo también va por toda España como Quijote. Ya. Bueno, Además- Esperen, yo también tengo otra cosa que también son narradas en el mismo siglo y describen los lugares que pasan por España. En los dos hablan como de la vida espiritual, es que es una historia como muy semejante y también tiene unas diferencias que son que el Lazarillo trata sobre la historia de su vida y Don Quijote se trata de que él se vuelve loco por leer tantos libros de caballería. O sea, en el Lazarillo es algo como que le pasó porque pasó y ya. En cambio en el Don Quijote es porque él se lo buscó, porque él poco a poco se fue volviendo más loco. También se desconoce el autor de la historia del Lazarillo de Tormes y el autor de Don Quijote sí es reconocido, que es Miguel de Cervantes. El narrador del Lazarillo es él mismo y en Don Quijote el narrador es omnisciente. Ujú. Bueno, Aquí. continuando aquí. Bueno, vení. Bueno. Antes de que Manu continúe con la historia, me gustaría dar como mi propia relación respecto a Don Quijote y Lazarillo. Y
referente a otros personajes principales de ciertas obras de la época. Y es que cuentan como marginados sociales y vistos de otro modo, de otra perspectiva natural a la como que se veían en las épocas. Es decir, por ejemplo, a Lazarillo lo desprestigiaban y lo tomaban como por una persona aparte, o sea, no tenía derecho a nada por ser un niño Lazarillo pobre. Y a Don Quijote pues lo daban por loco, pero lo que no daban de cuenta pues estas personas es que ellos tenían algo y era astucia. Y esa astucia los llevó a hacer grandes cosas y a tener una gran historia. Y eso pues es lo que me gusta de los libros que nos ha mostrado Lina pues a partir de los periodos. Y es que nos cuentan cómo una persona empieza, por ejemplo en el caso de Don Quijote, a perder la cordura y darnos cuenta de que en realidad no es así, sino que es todo lo contrario, posee mucha capacidad de asombro. Es que yo quiero traer a colación en lo que estás contando el mito de la caverna. Cuando una persona conoce más allá de lo que está acostumbrado a ver, lo consideran loco o lo consideran un delincuente. Y es por eso que Don Quijote no se quedó únicamente en lo que le decían. Él quiso leer más allá y él se metió en el cuento. Entonces cuando uno ve la realidad, sale del esquema de lo que ven las otras personas. Por ejemplo, en el libro, en la historia de la caverna de Platón, ahí se mencionan que los hombres al escuchar lo que decía el amigo, pues él ya no podía volver a ver lo que estaban viendo las otras personas. Y eso pasa con Don Quijote. Él no es capaz de ver lo mismo que ven las otras personas. Entonces, así es como yo lo veo. Y hay algo que estaba mencionando Luis anteriormente, y él decía que hay como una similitud en cada uno de los libros que Lina nos puso a leer antes de llegar al Quijote. Con Lazarillo, con la Celestina y con Marianela. Todo hay porque, primero, y 100 años de soledad. Porque vean que hay algo, y judíos conversos. Porque vean que cada uno de esos nos hacen reflejar como la historia y el acontecimiento que las personas deben de hacer. Es que yo digo que ella nos puso a leer esos libros como para prepararnos para ya Y con los audios de Jan Uribe. Porque si nosotros no hubiésemos leído, no hubiésemos escuchado los audios de Diana Uribe, no hubiésemos entendido el contexto de la no hubiésemos entendido primero el ensayo de judíos conversos. Sí, porque todo esto es siglo de oro. Y sin judíos conversos no hubiésemos podido entender lo que es Quijote, ni nosotros hubiésemos podido hacer todos los análisis que hemos hecho. Porque para nosotros poder conocer sobre algo, tenemos que estudiarlo. Su historia. Y si nos ponemos nosotros a estudiar Algo que en no plena conocemos. lectura, O sea, uno no cree que es vamos muy a aprender. fastidioso y muy maluco entender como el contexto de, por ejemplo, la Edad Media, que tanto nos decía Lina, estudien sobre la Edad Media, sobre lo que había en el siglo de oro. Pues, y recordar todo eso, o sea, uno ¿para qué? Ajá. Pero uno leyendo los libros se da cuenta de que todo Es eso le sirve necesario para comprender entender contexto. Es cómo que, se... por decir un ejemplo, no es lo mismo que nosotros nos leamos este libro a que se lo lea, lo voy a decir, el señor de la biblioteca, el que nos dijo que ese libro Sí. que no sabían de qué, por qué nos pusieron eso que no entendía. Donde ese señor lea esto, no va a entender nada. Es que yo quiero decir algo aquí, que es que se cree, pues como ya he mencionado la profesora Línea varias veces, que se cree que la educación, por decirlo así, debe estar acorde a los niveles de edad, y no es así, porque es como ponerse retos, es como ponerse retos, o sea, un adulto puede decir, este libro es demasiado complejo, pero es como la profesora Lina ha dicho, nosotros hemos sido capaces de leernos, y usted con más de 20, 30 años y no ha sido capaz ni siquiera Pero es porque- de saber el nombre Boom. completo. Es porque es diferente. Porque por decir, si un adulto se lo quiere leer porque le gusta, yo no creo que el adulto vaya a comenzar a mirar otros textos para poder entender eso. Él solamente va a leer y ya. En cambio nosotros partimos de muchas, o sea, como de muchos Sí, de muchas pasos investigaciones, adelante de ajá. investigaciones que nos han ayudado a entenderlo mejor. Pero Bueno. porque todo va dentro como de las clases. Bueno, aquí Volviendo a la pues, historia. volviendo, no tanto a la historia, sino como una contradicción con lo que ha dicho la compañera Angélica de Lazarillo de Tormes, es que Cervantes ahí no elogia tanto el libro, sino que antes lo pone como en decadencia de una historia ficticia, bueno, no tanto ficticia porque porque eso sí es sucede en la verdadera. realidad. Sí. A Lazarillo de Tormes en su inicio no le fue tan bien. Por eso, escúchame. Aquí Cervantes lo que hace es compararla con lo que fue la vida de Pasamonte, que él escribía todo, que es desde su inicio y que no había acabado hasta su fin. Que supuestamente, es que ahí lo que se menciona es que Guinness de Pasamonte escribió la historia de su vida.
Y entonces así se llama el libro, La Como lo vida hizo de Jerónimo. Inés de Pasamonte. Es Exacto. una... Entonces él dice que ese libro es genial y que mucho, entonces en el tiempo que se escribió ese libro, en ese año aproximadamente, tuvo una decadencia para todos los libros que se escribieron en ese tiempo, que fue tan bueno que solamente el de él se escuchaba. Ajá, que pues Se leía. eso es perdón. como otra indirecta para lo que era Jerónimo, pues como decir otra semivenganza a lo que era él. Entonces ya continuando con la historia, Entonces, bueno, ahí fue cuando lo que sucede con Don Quijote, que él dice que no, que cómo van a dejar a esos hombres así encerrados y aprisionados y atados, pues sabiendo que Dios los había hecho hombres libres. Entonces es ahí cuando los guardias se ponen como, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero igual ellos lo liberan. Y es ahí donde gracias a Don Quijote sueltan a todos estos hombres. Aquí me gustaría aclarar cómo él, después de haberlos liberado, lo único que les pide es que relaten la hazaña que acaba de cometer. Sin embargo, estos, para mí, desgraciados le dicen que es imposible y que no pueden cumplirlo porque no podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos. O sea, les dice como, nos liberaron, pero nos vale madres, entonces nosotros nos vamos por nuestro propio camino. Entonces él entienda que la negatividad que hay ahí y el desprecio hacia su dama, entonces él cambia de humor totalmente y ataca a los presos. Estos se revuelven contra el caballero y acaban molidos a palos. Entonces ahí es como, parce, después de todo lo que hizo, como para, sí, ellos sacaron molidos a palos, No. los presos. no, Don Quijote. Y se Pero Sí. miren, Pero yo ahí, no creo... ahí se saltaron una parte que fue que antes de eso Don Quijote había salvado al quinto, a Pasamonte de que el... Sí, yo ya lo conté. De que el Los mayor- pegaran a no, pelas, le dieran palas. O sea, pero vean, Perdón. es tanta la parla que tiene Quijote. De hacer poder que- liberar a unos esclavos. Y hacer que no le peguen las... Pero yo no madrazos. creo que él haya hecho eso como porque, ay, sí, voy a ir salvando a todo el mundo. Sino porque para me que nace. fuera reconocido. Sino que eso, él en cada oportunidad que tenía buscaba como hacer algo importante como para que la gente lo reconociera y como ellos no quisieron reconocerlo, como se sentiría. Qué pesada. Don Quijote ahí se enfadó. Entonces ahí en ese momento él los insulta, los trata de putos por decirlo Ajá. así, en ese momento. Y ellos Y empiezan a tirarle ellos, piedras entonces, se a reúnen él y a todos, Sancho Panza. Ahí es donde me gustaría decir, ¿Don Quijote es noble o es interesado? o Las ignorante. Ambas cosas. Tiene Las varias dos. facetas. Ignorante, ¿no? diría yo. Pero eso. No, pero no es ignorante. No. Porque apliquemos la frase de Albert Einstein. No todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Solamente que no todos ignoramos las Demostramos. mismas cosas. Ajá. Lo que tú puedes ignorar para mí no puede ser lo ignorante. Para mí puede ser lo precioso y lo divino. Para Quijote, la Ajá. historia de ser un caballero era lo más increíble. Y nosotros desde el punto de vista lo estamos viendo como, no, ese man, ¿por qué hace eso? No hay que puede tomar esa historia. No, es como el punto, como lo ve Quijote. Sí. Porque si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Quijote y hiciéramos las cosas que Quijote está haciendo, ¿cómo nos tallarían ahora? Vaya para el manicomio. Pongámonos- Sí. Entonces yo me digo, antes de llamar nosotros loco a Quijote, tenemos que estar en los zapatos de él. Como Para para uno poder entender La verdad. qué pasa por su cabeza, aunque no sea tan fácil hacerlo. Porque entender el cómo piensa la otra persona es tan difícil que no te alcanzas ni tú mismo a conocer. Sí. Yo hasta ahora no creo que la actitud de él sea noble. Pues no sé, es que a veces es como que sí, Muy pero... arrogante. Pero es que miren, yo digo que una persona que sea noble tiene como actitudes Actúa desinteresadas. desinteresada, Lo actúa- hace porque le nace o así, pero él desde que comenzó la historia está buscando algo. Y todo lo que ha hecho es por llegar a ese algo, entonces no es como tan real. Pero él digamos. precisamente salió de su casa como caballero para ayudar a su pueblo y por eso se puso de la Mancha, que él era el que iba a proteger todo eso. Sin embargo, o sea, a él le ha ido tan mal En y nombre de una Dulcinea. persona que le haya ido tan mal y haya cometido tantas desaventuras, haya tenido tantas desaventuras y seguir como tratando de ayudar a la gente, así sea por el reconocimiento o por lo que él quiera, o sea, debe ser una persona que sí quiere ayudar en parte. Yo aquí lo comparo otras, como he dicho mano anteriormente, con lo del mito de la caverna. Que es que cada persona está en la sabiduría que quiere estar, pues en su mundo de sabiduría. Entonces Quijote es como el encarcelado que está en la caverna, que solamente se le muestra el mundo de caballerías y que no ha visto como lo que es se puede Realidad. decir así, la realidad para todos nosotros,
Aunque eso no significa que esté loco, sino que está absorto en otra realidad, por decirlo así. Ajá. Bueno, siguiendo ya con la historia, ya después de lo que dijo nuestra compañera Manu, que le pegaron y le tiraron piedras, también aparte de eso le quitaron las medias, las armas, la rompilla y todo lo que lo protegía. Y a Sancho le quitaron el gabán, dejándolo en pelota, repartiéndolo entre sí los demás despojos de la batalla. Y entonces al seguir eso, todos los presos decidieron irse y ya solo quedaron Rocinante, Sancho y Don Quijote. Bueno, entonces yo antes de terminar con esta historia quiero traer también a colación como un comentarista, una crítica que hicieron sobre este capítulo. Dejó Juan Bautista de Abella Arce. Entonces él lo que dice fue: lo que vino a venir por el camino Don Quijote fue algo muy distinto a las excelsitudes de la épica renacentista, como había creído ver unos momentos antes. Se trataba ahora de uno de los más tristes aspectos de la realidad social de su España. Ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro, venían unos 12 galeotes, o sea criminales condenados por la justicia a remar en las galeras del rey, como sus guardas de a pie y de a caballo. Ocurre aquí una inmediata polarización de actitudes. La justicia del rey ha forzado a estos criminales a servir en galeras. La misión caballeresca de Don Quijote está decididamente contra toda expresión de fuerza al individuo. De este inevitable choque surge uno de los capítulos más famosos de la primera parte, que tendrá repercusión aún más clara que el anterior en 1615. Gines de Pasamonte se reencarna en el titiretero Maese Pedro. Para fundamentar el choque, el autor hace que Don Quijote interrogue a cada uno de los galeotes acerca de los motivos de su condena. Las respuestas se dan en un nivel lingüístico y el caballero les interpreta en otro, lo que agrava los términos de la polarización. Por ejemplo, el primer galeote va condenado a galeras por enamorado, lo que provoca el incrédulo asombro del protagonista, pero enamorado de una canasta de colar atestada de ropa blanca. El segundo va por músico y cantor, ya que cantó en el encía, términos que tienen que explicar uno de los guardas. Cantar en el encía es confesar en el tormento. Aturdido por estos enredos y desniveles lingüísticos, llega Don Quijote a interrogar a un hombre de muy buen parecer de edad de 30 años, que se destaca aún más de la más anónima criminal por llamarse Gines de Pasamonte o Guinesello de Parapilla, como agrega maliciosamente un guarda, y por estar escribiendo su vida, libro tan bueno que mal año para el Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribiendo. Todo esto merece comentario especial. Este archicriminal literato tiene el mismo apellido que el real e histórico Jerónimo de Pasamonte, aragonés, que fue soldado en Italia en el tercio de Miguel de Moncada, el mismo que sirvió a Cervantes. Listo. Bueno, entonces aquí cabe decir que después de lo que dijo Paulina anteriormente, que los desnudaban y todo, ellos cogieron las provisiones que Sancho mismo había robado, o sea que se volvieron a quedar sin nada. Se la robaron. Sí, se robaron todas las provisiones que tenían, otra vez estaban pobres. Y se fueron, se desaparecieron totalmente. Le pagaron con la misma moneda. ¿Qué? Ah, sí. Le pagaron a ellos con la misma moneda. Entonces aquí dice que ellos tenían, cuando se escaparon, tenían miedo de que los encontrase la Santa Hermandad, Ajá. que eran los que cogían los presos. Y pues tenían miedo de hacer esto y de presentarse a la señora Dulcinea del Toboso. Entonces aquí solo quedaron el Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote. Y ahí fue cuando les quitaron todas sus provisiones. Ajá. Y entonces los hombres de esos, sin ni siquiera querer contar la historia y la anécdota de lo que había hecho Don Quijote, se fueron y los dejaron casi desnudos y les quitaron todos sus despojos. Quiero agregar algo. ¿Sabían que no solamente hubo la continuación de Avellaneda, sino que hubo otras continuaciones del Quijote? Pero Claro, fue eso en ya el lo mismo habíamos. tiempo o mucho después. Mucho después. Después de la de Fernández de Avellaneda, las siguientes continuaciones del Quijote fueron escritas en francés. La historia del admirable Don Quijote de la Mancha, Y en italiano. en dos partes escritas respectivamente por Fidel de San Martín y Robert Chale, y continuación nueva y verdadera de la historia y las aventuras del incomparable Don Quijote de la Mancha, Doctor Desconocido. Bueno, ahora Bueno, ya. continuaremos con el capítulo número 23, que se llama
de lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta. Bueno, esto puede señor. Antes de que comiences, Pablo, cabe decir que Sierra Morena se menciona en varios capítulos consecutivos. Sí. Es como importante en estas aventuras de Quijote. Así. Bueno, después del episodio con las galoteas, podemos decir que Galeotes. Don Quijote le dice pues a Sancho que siempre Sancho le ha oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Y entonces Sancho le dice que por tener santa hermandad la caballería no es necesaria. Ah, sí, le dice que por la Santa Hermandad no has de ser caballeros y que valdrían como 2 maravedís. Que o sea que sería como equivalente a eso. Maravedís. Ah, perdón, sí. Maravedís. O sea, entonces Quijote le dice que no sea cobarde, pero que para que vea que tomó sus consejos, se apartó como de la furia que tanto tenés y le da como una condición, que él dice que jamás en vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos. O sea, aclarando que él se había apartado de la Santa Hermandad, no por miedo de él, sino por los miedos de Sancho. Ajá. Bueno, antes de Ay, tan continuar, yo quiero descarado, aclarar es que que era la la Sierra culpa a Morena. Sancho. Yo antes quiero aclarar algo sobre la Santa Hermandad. Ya sabemos que la Santa Hermandad se encargaba de perseguir a los criminales, pero algunos estudios la consideran el primer cuerpo policial de Europa, sometidos a ciertas organizaciones de administración gubernamental. Fue disuelta en el año 1834, en que por el estamento de próceres votando en Cortes fue decretada su extinción total, habiendo sido para entonces reemplazada por la Superintendencia General de la Policía, creada en 1824 como órgano director de la Policía General del Reino. Fue tanta la injusticia que cometió la Santa Hermandad que fue decayendo poco a poco y necesitaba contrarrestar ese proyecto malo que tenían ahí. Bueno, entonces ya con esta explicación, la Santa Hermandad, que ya se ha mencionado en los capítulos anteriores. Venga, pero antes de continuar me dejan explicar qué era lo de la Sierra Morena. Bueno, Bueno, entonces la Sierra Morena era una cordillera que sirve de límite entre La Mancha y Andalucía. El cambio de paisaje y la situación fronteriza marca una delimitación en el carácter de la narración en lo que se refiere a personajes y aventuras. Por lo tanto, eso es como el punto límite entre, pues, como el paso entre La Mancha y Andalucía. Quisiera complementar no a lo de Santa Morena, sino sobre el capítulo número 23, y es que en este capítulo se incorpora la segunda historia paralela a la central de las aventuras de Don Quijote y Sancho. Es el episodio amoroso que continúa en el siguiente capítulo de 2 personajes, Cardenio y Lucinda, Fernando y Dorotea. Recuérdense que el Quijote, más allá de la historia de Don Quijote, se amplía en episodios y narraciones que algunas veces nada tienen que ver con la acción central y que Cervantes, por eso último, se vio obligado a justificar dentro del libro. aquí también se mencionan como otras órdenes que también tuvieron como poder en su época, que fueron las 12 tribus de Israel, que eran los 12 hijos de Jacob, que era un nombre de las tribus de Israel, como se dicen, y a los 7 macabeos, a Castor y a Pólux. Estos eran hermanos protagonistas de los libros de la Biblia. Y también se mencionan aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo, que serían como gemelos de Júpiter y Leda. Yo quiero aclarar algo con Macabeos. Macabeos, un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epifanes, rey de la helénica dinastía Seleucida, sucedido por su hijo Antíoco V. Los macabeos fundaron la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía de la tierra de Israel durante el siglo 164 a el 63 a.C. Quiero recalcar que Macabeos es un pasaje bíblico también. También se puede nombrar como un pasaje bíblico. Todos sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Jesús para ser salvado de todo la historia. Sí. En la parte que Don Quijote le dice a Sancho que naturalmente es cobarde, como pie de página tengo que Sancho pertenece al estamento de los villanos, entonces por eso se dice que es cobarde por naturaleza. El estamento de los villanos es uno de los estamentos de la Edad Media, y recordemos que estamentos son como las posiciones sociales que habían en ese entonces. Bueno, se cabe aclarar que villanos no son personas malas, sino personas que vivían en las villas, En los tiempos feudales, por decirlo así. en la Edad Media. Se apodaban, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí Sancho le dice a Don Quijote
que entienda que el retirar no es huir, que antes es tener cordura. ¿Por qué? Porque en este momento es de sabios aguardarse para lo que es mañana y no aventurarse en todo un día. Eso es a lo que se refiere Sancho diciéndole a Don Quijote pues como que calmase los humos, que se apaciguara un poquito de pensar que esta huida iba a afectar su carrera en la caballería. Entonces, sin decirle más palabra, hizo Sancho que Quijote subiera sobre Rocinante y guiándolo, lo guió hacia la Sierra Morena, llevando Sancho la intención de atravesar y salir al Viso o Almodóvar del Campo. Y Ay, también. ellos deseaban ahí encontrar a los galeotes. Hay que completar que Viso del Marqués y Almodóvar del Campo son poblaciones de La Mancha, en la actual provincia de la Ciudad Real. Y como decía nuestro compañero Steven, que pues ahora ya Quijote se iba a ir tras de Sancho, pero solo por una razón, ya que nunca Sancho dijera que lo hizo fue por otra razón, que no fuera de complacer a su rueda. Él los quería pues guiar allá con el fin de esconderse por si la hermandad los iba a buscar. Entonces querían llegar allá solamente para esconderse. Y eso lo querían hacer ya que la relación de luto de Rucio de Sancho por Gines de Pasamonte, la cual por culpa de los impresores no figura, según Cervantes en el texto de la primera edición. Bueno, aquí ya entonces se menciona que Quijote estaba súper asombrado. ¿Por qué? Porque al ver pues como esto, ver estas montañas, todo esto, vio como el perfecto escenario para las siguientes aventuras que le seguían. O sea que él en parte fue beneficioso para él porque siguió alimentando más su imaginación, su realidad para él. Entonces, mientras que Sancho en lo que se estaba preocupando era como o sea, lleva el otro cuidado de ir como por parte segura, de que la Santa Hermandad no los pillara, no hiciera como que nos van a encarcelar, nos van a ir a mandar a los barcos, entonces algo así. ¿Y por qué estaban huyendo? Por haber liberado a los Pero yo galeotes. quiero saber algo, es que la Santa Hermandad era como un caballero andante que ellos tenían mucho miedo de ella. Porque ¿Qué? ellos estaban como que, tenemos miedo de que nos atrape la Santa Hermandad. ¿Cómo la Santa Hermandad los va a atrapar si no están en un lugar o es que ellos andan? Claro, Porque es que en el ellos andan capítulo en busca anterior, de lo que los fueron los que iban con los que iban a cargo de los De los condenados, los guardias, ellos escaparon y los vieron a ellos. Y Quijote y Sancho dijeron sus nombres. Entonces Sancho lo que cayó en cuenta fue que ellos al escapar esto podían llamar a la Santa Hermandad e ir tras ellos. Y aquí yo creo que Para ya haber liberado. después continuando, y es que Sancho, con todo lo que hizo Don Quijote, él, aparte de tener hambre, estaba asustado porque los iba a atrapar la Santa Hermandad. Y Sí. entonces otra vez vuelven los llantos que son tan Las tiernos según quejas. Cervantes de este Sancho, porque ahí dice que se pone que los brincos de mis hijos, el regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas y finalmente sustentador de la mitad de mi persona, porque con 26 maravides que ganaba cada día mediaba yo mi despensa. Él estaba ahí todo desconsolado porque no iba a ver nunca más a su familia, a sus hijos, y entonces él ahí mientras lloraba Don Quijote lo veía, y es que Quijote nunca como que lo consolaba. Bueno, No y sé, Don que Quijote Le dijo que ahí- tuviera paciencia, que él le prometía darle una cédula a cambio. Don Quijote, Pero- a mí me parece muy gracioso porque él luego de todo esto empieza como a elogiar su poesía, que sabía más de poesía que muchas de las personas que él conocía, más de lo que se podía imaginar, y de los grandes músicos y trovadores que había escuchado. Pero él ahí no llora también porque le robaron el asno. Fue por Sí, eso. es que eso es más... ¿A él le robaron el asno de acaso? Sí. 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 Ah, Aquí Entonces, ¿por qué dicen- estaba tan mal? diciendo algo referente a la Santa Hermandad, cabe decir que también era un negocio por parte de los burgueses y por parte del catolicismo, de los reyes españoles, porque al principio comenzó como una causa que hacían los ministerios contra los malhechores, ¿cierto? Ese era como el concepto principal de Santa Hermandad. Aquellos caballeros que, por decirlo así, hacían limpieza de crímenes a nivel de los Criminal. pueblos.
pero eso tenía relación también con las fuentes de comercio. Entonces, ¿qué hacían? Como entre los puentes que habían de comercio, había gente también que robaba o se presentaban ciertas cosas de ciertas zonas de peligro. Entonces a los reyes no les favorecía tener eso, ese tipo de cosas ahí. Entonces lo hacían también como por negocio y como para causar temor a los malhechores de que no robaran las mercancías que iban hacia los palacios. La Santa Hermandad no fue la que se encargó de hacer la Inquisición. Eso tiene que ver con la era templarial también. Entonces creo que, si no estoy mal, fueron descendientes de la Santa Hermandad, porque eso vino a ser después. Vamos a seguir con la parte de los ladrones. La parte siguiente es que Sancho ve que Don Quijote paró como que estaba levantando algo que había en el suelo, pero que no era capaz de hacerlo, pues él como que necesitaba ayuda, entonces él se agachó y lo recogió, pero vieron que la maleta estaba cerrada con un candado. Y con cadenas. Con un candado y con cadenas. Y luego se pusieron a ver y adentro habían Camisas, y artículos encontraron de un lienzo, libro. Y monedas de oro y un cuaderno. Así un libro. Entonces lo que pensaron era que podrían haber sido ladrones, pero él le dice que no eran ladrones porque habían dejado dinero también. Pero vea que sin embargo tan bello Don Quijote de haber pues en el capítulo anterior haber perdido sus pertenencias, él decidió coger el libro y dejarle el dinero a Sancho y la ropa. Y ya después de que Quijote abre el libro encuentra ahí un soneto que trata de amores y de penas. Aquí lo que hace Sancho es besarle las manos a Don Quijote, Ajá. como en Agradecimiento. Ajá. Entonces Don Quijote dijo, parécenme Sancho y no es posible que sea otra cosa que algún caminante descaminado, él con sus gigantes, debió de pasar por esta sierra y salteándole malandrines le debieron de matar Y le trujeron a trujeron a encerrarle en esta tan escondida parte. Y ahí es donde Don Quijote, como decía nuestra compañera Manuela, le dice a Sancho que sabe más de poesía de que él se imagina, ya que todos los grandes caballeros han sido trovadores o músicos. Y quiero decir algo que está el libro que ellos abrieron, aquí algunas partes como dan unas partes de las canciones que habían ahí y sí. una de las estrofas que habían aquí, y es muy linda, y vemos que se habla mucho del amor, romanticismo y lo que es la iglesia, porque ahí menciona que, pero si es amor, es Dios, es argumento que no ignora y es razón muy buena, que un Dios no sea cruel, pues quien ordena el terrible el dolor que adoro y siento. Entonces él quiere decir que su amor es un Dios, y yo creo que esta tengo una semejanza con la Celestina, ya que Calisto decía eso, que el amor que él sentía por Melibea era tan grande que ella la consideraría su dios. Don Quijote del librillo sacó unas cartas que estaban despegadas y entonces en una de ellas encontraron pues un soneto, el cual lo empezó a leer Sancho. Continuaremos narrando el soneto encontrado en las cartas desplegadas. O le falta al amor conocimiento o le sobra crueldad, no es mi pena. Igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora y que razón muy buena. Que un Dios no sea cruel, pues quien ordena el terrible dolor que adoro y siento, digo que sois vos. Philly no acierto que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto que al mar de quien le causa no sabe. Milagro es acertar la medicina. Continuando con la historia, entonces Sancho dice que con esa trova no podría llegarse a nada, trayendo a colación el refrán de que por el hilo se saca el ovillo, pero él dijo que a través de ese poema no podrían saber de quién era el librillo. Entonces ahí él le corrige y le dice que él nunca mencionó ningún hilo, que él dijo fue la palabra Philly, y responde que es el nombre de la dama por la quien ese autor pues está como hablando. Bueno, entonces aquí Philly no es como un autor, sino como una princesa. ¿Ve? Como Es una dama. Esa es la dama de la que él está y de hablando. la que se están quejando, según lo que dicen Quijote y Sancho, ¿cierto? Entonces aquí dice Quijote que cuando le lleve
una carta escrita a Dulcinea del Toboso, porque él quería que supiera que los caballeros andantes sabían pues de todo, sabían trobar, eran grandes músicos, que tenían habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas de los enamorados. Pero ¿cierto? antes de que él mencione eso, él le dice, pues Sancho le dice que es que si él sabe de trovas, es como todo asombrado, como que si también sabe aparte de eso, y él le dice que más de lo que él piensa, y ya es que él comienza a hablar sobre Dulcinea. Bueno, entonces, pues que entonces ahí dice... También habla de las coplas. Es otra, si no estoy mal, otra copla que vi ahí. Entonces dice Quijote que me place, y leyendo alto, como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera: tu falsa promesa y mi cierta desaventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata, por quien tiene más, no por quien vale más que yo. Mas si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiaría yo dichas ajenas ni llorara de desdichas propias. Lo que levanto tu hermosura ha derribado tus obras. Por ella entendí lo que eras ángel, y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz. Causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedas arrepentida de lo que hiciste, y yo no tomé venganza de lo que no deseo. Bueno, acabando de leer la carta, Don Quijote dijo que menos por esto, que por los versos se puede sacar, más de que quien la escribió es algún desdeñado amante, que por la carta se puede averiguar, menos que por los versos quien la escribió, excepto que es algún desdeñado amante. Y siguió leyendo el librillo y encontró otros versos y otros poemas, pero pues en ninguno como que descubrió cuál era el escritor, sino que solo se notaba que era un hombre lleno de Era un lamentos, mal de amor. desconfiado, estaba triste, estaba como pasando una pena y por eso las escribía así, pero ninguno supo cuál era el escritor. Y en esto, mientras que Don Quijote pasaba el librillo, Sancho pasaba la maleta. Entonces está escuchando todo lo que hay en la maleta, sin dejar como un rincón de Buscando ella. seguramente comida. Estaba escudriñando en todo lo que podía encontrar. Para ver si podía encontrar comida Aquí- o provisiones con las que ellos pudieran andar por Ya la que vida. había Algo que les pasado sirviera para sobrevivir durante Ajá, ese tiempo. porque había ya pasado mucha hambre y tenía cansancio. Entonces aquí pues que no halló más de lo hallado, y ellos pues dio por bien empleados los vueltos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de las alforjas, el robo del gabán y toda la hambre, sed y cansancio que habían pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re bien pagado con la merced que recibía. O sea que O sea, a pesar de pasar por todo esto, estaba como agradecidos por lo que habían encontrado, según Sancho. No, yo creo que más bien se refería a que él estaba agradecido, que a pesar de que hubieran pasado todas esas cosas, él había podido disfrutar como de la compañía y aprender de lo que había pasado con Don Quijote. Y a pesar de esas aventuras, siguen en el capítulo ahí, yendo pues con este pensamiento, vio por encima de una montaña que delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre, de risco en risco y de mata en mata. Esa parte me causa demasiada risa y es porque es como un Quijote que es demasiado loco, porque Pero más joven. más joven, porque saltar todo eso, ¿a motivo de qué? Sentirse feliz, sí, pero... Y ¿para más que qué? todo estaba desnudo, entonces sí Sí. lo representa perfectamente. Que iba desnudo y que con la barba negra y espesa y los cabellos muchos revoltados. Con los pies descalzos, las piernas cosa alguna, los muslos cubrían con calzones. Y entonces... De o sea, terciopelo de leopardo. y entonces me da risa porque uno se hace la imagen de ese hombre y la imagen no es tan placentera. Tan agradable. Que uno, o sea, uno como que me dice, un hombre saltando, desnudo, con barba, pues... Ajá. Y lo que él quiso fue seguirlo, pero no pudo porque Rocinante no quería. Entonces él pues se quedó como con las ganas de perseguirlo. Y yo creo que Rocinante también era muy flojito. Es que yo creo que todos ellos se parecían. Sí. Es que yo creo que el asno se parecía a A Sancho. Sancho. Y Rocinante a a Don Quijote, porque era flaco, como así todo deshecho, todo. Rocinante. Todo de forma. Ajá. Pero no han visto que en muchas partes él quiere hacer muchas cosas y Rocinante no lo deja. Porque está porreado, está tirado en el piso, está cansado, no quiere Ay, hacer me da nada. mucho pesar de Rocinante. Muy Luego de que feo. sufre como todos los golpes. Y todos los días caminando, decir Ajá. rumbo, es como... Y bien flacuchento que es. Bueno, Espera, ahí entonces- nunca han dicho que él... Y nunca lo alimentan, Ajá. eso es lo que iba a decir yo. Entonces aquí ya lo que prosigue
Es que Don Quijote piensa que El hombre que estaba saltando de pradera era en pradera era el dueño dueño de las cartas, los libros y todo lo que estaba pues en eso. Entonces, como dice Melissa, pues que él Quiso quería seguirlo. seguirlo, pero Rocinante no dejaba. Entonces que se veía como que ese hombre había rondado por allí un año o algo por el estilo. Luego de esto, él le dice a Sancho que se quede con su asno y que cubra como una parte de la montaña mientras él va revisando como la otra mitad. Para ver, pues y que se vayan como diciendo con qué se iban encontrando y eso. A ver Con- si se encontraba con el con el hombre. dueño pues de él. Vean que acá en este capítulo no se menciona, dijo Don Quijote o exclamó Don Quijote, sino dijo el de la triste figura. Ya Ujú. comenzaron a llamarlo por su Caballero de sobrenombre. la... Caballero de la triste figura. Y vean que Quijote seguía empeñado en buscar a este hombre, tanto que le dice a Sancho Panza que él debería de ayudarlo a buscar. Entonces en esto Sancho le dice que no se separará de él en ningún momento, pues que esto no puede ser así. Y que, o sea, que en ningún momento se separará de él. Entonces el de la triste figura, como ya había mencionado antes, la compañera Angélica dice esto. Pero él le dice eso por una razón específica y es que porque si él se separa de él, Ya no tiene se va a protección, llenar de ni- miedo, que va a empezar a ver cosas y Y él va a piensa sufrir que se va a más. volver Loco. igual de loco que él. Por eso él no Pero se él ya quiere está alejar. loco, no lo Sí, creería. No, Pero- pero Sancho. Por eso, pero él Oiga, ya está loco. Ahora quiero Pero que... él tiene como un nivel de comparación con Don Quijote y Don Quijote O sea, sí yo es creo que como en un estos nivel 1000. momentos, comparando lo analfabeta que es Sancho, lo que no sabe y lo que sabe, y las alucinaciones que han tenido en todo este tiempo, yo creo que ya está loco. Vean, ahora yo quiero que todos nos pongamos a pensar en algo que ha sucedido en toda la historia y es momento que lo recalque. Y es que todos los enamorados que hemos visto hasta ahora son desgraciados, pero tienen plata. Sí, es Todos verdad. los enamorados. Sí, que hemos Sí, visto sí. hasta ahora son desgraciados. Y no solo en se esta desgracian novela. Y tienen dinero. No solo en Don Quijote de la Mancha, en casi todas las novelas. En Melibea. Pero viéndola así, o sea, ¿por qué? Ya lo habíamos No acreditan un mencionado. amor que es pobre. Tal Porque vez. estaban reflejando lo mismo en España, que todo se basaba en la riqueza, la monarquía, pues sí, las caballerías, todo eso. Pero es que yo creo que una persona pobre que va a tener tiempo de enamorarse. Sí, no en esa Prácticamente, edad, sí. prácticamente eran Porque fueron una esclavos del persona trabajo. Exacto. Pero sí se Pero enamoraban sí más se que todo de la enamoraban. parte de la pobreza. Los ricos era muy difícil porque todo era vender a las hijas. Se ese enamoraban tipo de de los cosas. suciecitos del otro. Exacto, no, y además los pobres eran también vendían a sus, o sea, Antes para los pobres ganar se enamoraban plata, más fácil. Vendían a sus hijos. no por eso, Vendían a pero sus es que, o Pero sea, no les vendían daban a sus tanta hijos, plata. pero el amor, o sea, entre ricos no se daba tan fácilmente, porque al una mujer tener dinero, pues para qué le iban a vender si ella vería Es si- que el amor entre nobles o... Sí, sí la vendían. el Si am- la vendían, no importaba el si amor fuera rica entre o pobre. nobles o burgueses siempre se basaba en el mismo dinero. Vea que en esta época de España no importaba si la mujer era rica o pobre, La vendían. no es que se vendía, es que cuando se Antes- iban a desposar, Ganaban más dinero los papás. le debían a su padre. por eso, pero en ese darle algo. caso sí era decisión de la mujer, se No, quería, no, sí. Era no. No se podía. Que el tío de No, Marcela, no. que el tío de Marcela haya, no le haya Tomaba una decisión to- diferente. Una decisión diferente no significa que Marcela no estaba, Pues que fuera tomada en cuenta. ajá, porque o sea, el tío que respetaba las opiniones de ella y la respetaba mucho, pero eso no significaba que ella no estaba de Porque tenemos que acordarnos que estamos en el siglo XVII. En el siglo XVII no importaba la opinión de la mujer. Ujú. Bueno, yo Pero voy a seguir. a partir más o menos del siglo XII, la mujer fue tomada como persona. ¿En el siglo qué? 12. Como Y persona, se lo puedo mostrar. pero como persona no razonable. Ajá. Ajá. Persona Sin no opinión. razonable eso. Sin opinión. Como- Porque cuando se comenzó a tomar el voto de la mujer, y todo como mujer, fue ya en la edad contemporánea. Yo creo que eso lo mencioné en el discurso cuando yo dije que lo de Marcela, Sí, ya que se mencionó con Simón de Simón Beauvoir. de Beauvoir. Porque Simón de Beauvoir hizo su libro El segundo sexo y ya ahí la mujer fue tomando privilegios, pero en el siglo XII que se tomaba una mujer para mí Un seguía objeto siendo un sexual. objeto sexual.
era lo único que servía. Como hasta el siglo XIX a O para mediados. quemarse. Sí, al siglo XIX, iniciando el siglo XX. Ajá. Y esto, finalizando el siglo XX en algunas partes. Porque aún así, en todo este momento, seguían siendo unos machistas. Y miren que todos estos reyes eran muy codiciosos, porque si tenían dinero y querían vender a las hijas, estos les daban como tierras, muchas cosas para expandir su imperio, por decirlo así. Y no dejaron reinar a Juana la Loca. Empezando Tampoco. por ahí, No sí. la dejaron reinar, sabiendo de que ella, para mí, ella tenía las capacidades de reinar. Pues Pero, ella tenía una ficción por y su el pueblo- marido que pero el ella pueblo- no le iba a dejar gobernar pero el pueblo la conscientemente. Pero el pueblo la La quería y quería. ella después recapacitó y se dio Y cuenta se que fue ella lo ante que la estaba corte, mal. y fue Y fue ante la corte a decir Y que les hizo ella no una- estaba loca. Y de él se ningún hizo pueblo era. escuchar, pero igual, siendo una mujer que todo lo que su marido era, así era perfecto, y era la que quería estar junto a él siempre, no iba a poder gobernar bien. Continuando con el tema, entonces, ¿qué pasó con la historia? Bueno, de Don cuando Quijote? Don Quijote le dice a Sancho que se separen para buscar al hombre, Sancho, pues como yo ya había dicho, dice que no, que porque él se va a llenar otra vez de miedo y va a comenzar a tener visiones y todo eso. Entonces Don Quijote le dice que eso posiblemente va a pasar, pero que esa es la idea, que porque ellos tienen que encontrar el hombre, porque no pueden dejar como esa incógnita ahí. Entonces Sancho le dice que cuál es la necesidad, que mejor no lo busquen, que porque igual si lo encuentran, él le va a cobrar la plata que ellos encontraron, el dinero que se encontraron en la mochila, pues en la maleta. Entonces él le dice que para qué lo van a buscar, que igual a él le va a tocar devolverle la plata que ya es de él. Entonces luego de eso, pues ellos dos se van, siguen caminando y se encuentran como en el ladito de un arroyo, se encuentran una mula medio muerta, comida de perros y picada de grajos. Entonces ahí se dan cuenta, o pues esto como que le hace a él afirmar que sí es de ese hombre y que ese hombre sí es el dueño del librillo. Porque había oído. Ajá. Entonces, a partir de aquí, ellos oyeron un silbo y un pastor. Sí. Y oyeron el silbo de un pastor que, pues, de ganado y a deshora. Y aparecieron una buena cantidad de cabras. Y tras ellas, por encima de la montaña, apareció el cabrero, pues, que los guardaba. Que no Pero lo no Era un hombre anciano. muy anciano. Y Quijote. Este le gritó a Don Quijote y le rogó que baja, pues, que él baja hacia donde estaban las cabras. Y le preguntó que si sabía de quién era la maleta que ellos Habían habían encontrado. encontrado. Entonces el pastor les cuenta que hace 6 meses llegó un mancebo gentil montando en la misma mula y con la maleta que hallaron. A partir de aquí, lo que sucede es que Quijote le pregunta esto al cabrero. Y al Ajá. cabrero le dice que él mismo también se había encontrado esto, pero que no lo había recogido porque pensó que se podría encontrar con algún desmán, con algo que le perjudicase, ¿cierto? Ajá. Eso, pues eso mismo dijo Sancho, que también la halló y pues que no quiso llegar a ella de una como con tanta facilidad. Y aquí es donde dice que el cabrero le responde a Quijote que habrá el pie de 6 meses, poco más o menos, que llegó una majada de pastores que estará con 3 lenguas de este lugar, un manchego de gentil talla y postura. Cuando dicen talla y postura se refiere a vestidos de pieles, hombres bastante acaudalados. Dicen que también tenía el mismo cojín que llevaba la mula y que la maleta que ellos encontraron y que supuestamente no tocaron. Y le Bueno, y preguntaron según- que cuál era la parte de esta sierra la más áspera y escondida. Ellos le dijeron que era hasta pues que donde estaban, esa era la parte más áspera y escondida, y esa era la verdad. Porque si entran a media legua, que recordemos que es más de 5 kilómetros, si entran media legua más adentro, quizá no estén seguros de que puedan volver a salir en ese momento, ¿cierto? Yo creo este capítulo es un poco esta parte es un poco hacerle difícil semejanza a lo que vive Cervantes. ¿Será que él vive una aventura y parecida para haber él escrito esto? Pues es que, a ver, Cervantes, hay muchas cosas que desconocemos, porque, por ejemplo, del tiempo en el que él estuvo recuperándose de su mano, no sabemos qué pudo haber hecho. Entonces, no sabemos qué aventuras de las que encontramos en el libro pudieron haber. ¿no? Ajá. ¿O será que mientras él estaba en la cárcel gente le contaba historias? Los moros le podrían haber contado historias para él poder haber Probablemente. También. inspirado.
Bueno, Igual con las personas que estuvo Elefanto. No. en las batallas. Los mismos hombres que eran soldados o generales porque- también son personas que han vivido muchas aventuras y por lo tanto debían conocer muchísimas cosas. Es que se supone que en las guerras hay una tradición que es que se reúnen en un tiempo y hablan sobre lo que les ha pasado en torno a las guerras. Entonces posiblemente de ahí puede haber sacado algunas ideas. No lo que él dice ahí porque quién cuerdo va a vivir ese tipo de cosas, pero sí como relaciones que le den lugar a que haya inventado esas historias. Sí, y además con los libros y cosas que él leía, creo yo. O simplemente tenía una imaginación súper grande. Sí, Una- bastante. Una Sí. imaginación súper Una grande. imaginación de niño. Cabe aclarar pues que Cervantes, además de tener como tantas experiencias ya vividas, podría decirse que tenía un ingenio asombroso y contado también como prodigio de la escritura. Digo yo que no necesariamente tomó todo esto a ejemplo de otras personas, sino más bien de las cosas que él mismo vivió, que por ejemplo con lo de la alusión a la celada del hombro, cuando lo hieren a él en la batalla de Lepanto, él toma eso como, digo yo, como referencia a lo que le pasa al Quijote varias veces, porque casualmente siempre lo hieren eso en parte del hombro. Él hiere a otras personas en el hombro. Ujú. bueno, volviendo con la historia, lo que sigue a continuación, como ya se había dicho, unos caballeros ingleses atrás se lo habían encontrado. Ujú. Entonces, Con le un pre- grupo le de preguntaron- pastores. Le preguntaron de qué parte eran, de dónde venía, que hasta esa parte de la sierra no había camino como seguro para llegar hasta allí. Pero él no respondió nada, pues, no dijo nada y simplemente se apartó. Y le vieron desde allí hasta que después de unos días salió el camino y estaban unos pastores. Y sin decirle nada, llegó a uno de ellos y cogió a darle muchas puñaladas y cosas. Y sin decir nada. Ujú. O sea, ese hombre fue como todo raro. Le quitó el simplemente- pan y el queso que él traía, pues con mucha ligereza, y se volvió a buscar en la sierra. Ellos supieron esto y le estuvieron buscando 2 días en el bosque. Y cuando lo encontraron en el hueco de un Guracio Valiente y Alcornoque. Él salió Espera, a antes ellos. de esto, es como un hueco de árbol, como algo robusto. De encinas, pues. Ajá. Entonces él salió con mucha macedumbre. Ya tenía pues rostro, pues estaba en muy mala Vestido, roto el apariencia. vestido. Tenía roto el vestido, la cara desfigurada. Y Tostado del sol. entonces ellos le dicen que ellos le dicen que porque no había pedido como las cosas con amor y todo eso, pues si no estaban como para eso, como para luchas. Entonces él pide perdón ante eso y les dice que de ahora en adelante va a pedir lo que necesite o lo que ellos le puedan brindar con más calma, con más Pero él también, apacibilidad. perdón, pero él también les explicó que estaba cumpliendo una penitencia por sus pecados, pero no le quiso decir qué penitencia era. Entonces ahí le estaba era como engañando. No sé. Pero es que Más adelante, realmente me parece muy extraño que ellos no hayan hecho nada porque apuñaló a alguien y ellos simplemente pues le dijeron, no, es que hágalo con más amor. O sea, Mínimo muy raro. no tenía los mismos sentimientos que tiene Don Quijote cuando ocurre un agravio, que en vez de responder con venganza respondieron con amabilidad, por decirlo así. exacto, algo muy charro es que los pastores, en vez de, como decía Manuel, atacarlo, le ofrecieron comida. Ajá. Le dijeron que no sé, pues que no tenía que hacer las cosas así, que si era posible ellos le daban lo necesario, pero si lo hacía con respeto, pues y con amabilidad. Ah, entonces ahí fue cuando los pastores se dieron cuenta que por la forma de hablar y de todo eso era un hombre supuestamente bien nacido. Ujú. Y entonces, y que se había vuelto loco de repente porque él cambió el carácter con ellos y con mucha furia atacó al pastor. Yo solo me imagino un hombre brincando vestido de leopardo. O sea, que dijeron eso, solo me lo imagino así ya, apuñalando a alguien vestido de leopardo así, todo loco. Sí, sería como muy afeminado y todo eso. Continuando con la historia, entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucede aquí es que ellos ya, pues hablando con él, como ya había dicho Silva, se dieron cuenta de que era una persona muy noble y todo, pero él en un momento se quedó con la mirada suspensa al piso. Entonces ellos pues se quedaron como a ver qué iba a pasar, con lástima de verlo, porque, o sea, vieron que él estaba mirando fijo al piso, pero no sabía como por qué, pero con gran tristeza.
Mas él no dio a entender esto porque él al momento de levantarse se levantó con una gran furia y arremetió contra el primero que vio. Tanto que si ellos no hubieran separado de él, lo hubiera matado y lo hubiera desangrado horrible. Entonces él aquí dice lo siguiente: Afe mentido Fernando, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste. Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manía. Todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño. Y quiero recalcar que esta parte sin razón se escuchó en como una frase que Lina al inicio la del periodo primera. nos puso, y que La razón de la la razón de la sin razón que Que a mi razón se hace. De tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Esa es una frase que Lina al inicio y en la planeación nosotros tenemos. Esa la vimos en el primer capítulo. También con Feliciana, el discurso de sí. Marcela. Oigan, vengan, yo Sí. les digo algo. Ese hombre engañó a todos, porque cuando a él le ofrecieron pues que hiciera las cosas de buena manera y que ellos le brindaban todo, él dijo que sí, él dijo que él iba a cambiar, que no iba a dar problemas y que pues que iba a vivir ahí, pero que él ya no se iba a meter como en eso, ni los iba a herir más. Y miren después lo que hizo. Y acá en el mismo lo dicen, aquí en el mismo libro lo dicen que él no cumplió nada de lo que ellos le habían propuesto. Y siguiendo más adelante, ellos ahí nombran la villa de Almodóvar. Aquí, pero te adelantaste un poquito, Angélica, porque antes de esto, de que habían dicho que lo había hecho Fernando y todo esto, lo que él hizo fue que se fue. Ah, sí, los pastores, como vieron que pues su amigo estaba súper mal, antes de que lo matara, ellos lo ayudaron y este mancebo salió corriendo, pues lo único que hizo fue irse. Y desde ese entonces solo lo ven saliendo a pedir comida o a buscarla. Y a veces cuando está normal, o sea, es que ese hombre es como trastornado psicológicamente o algo así, porque él a veces sale muy gentilmente y pide la comida. Otras veces salía y simplemente la arrebataba o se las quitaba a las personas que encontraba por ahí. Bueno, entonces más adelante con la historia sí se mencionan la villa de Almodóvar. Pero se mencionan es porque el cabrero junto con dos criados y los amigos de él se deciden en buscarlo y en llevarlo a Almodóvar, que no estaba más Para de que 8, le que no estaba más de 8 leguas para poder que lo curen. Ellos quieren como cambiarlo y para eso van en busca de un cura que tiene esa villa. Ujú. Pero entonces aquí, ya después ellos dicen que quieren encontrar de nuevo a este hombre. Y ahí es donde se encuentran con el roto, El roto de la mala figura. el roto de la mala figura. Eso hace entender que hay otro Quijote en la historia. Que es el que ya hablamos que estaba desnudo y corriendo de montaña en montaña. Ujú. Ese hombre aparece en ese momento cuando Don Quijote pensaba en ir a buscarlo. O sea, él quería buscarlo para curar su locura y pues para entender qué estaba pasando. Cuando este hombre, antes de que se termine este capítulo, él sale y se muestra muy cortésmente. Podríamos hacer una paradoja con eso. Si Don Quijote quiere entender a este caballero, ¿por qué no puede también querer inconscientemente que alguien lo pueda entender a él? Es verdad. O sea, es que a Don Quijote se le burlan o le siguen la corriente. Nunca tratan como de ayudarlo. Entenderlo, digamos, está loco, pero entender por qué está loco y por qué dice ese tipo de cosas. Nadie Exacto, lo simplemente lo juzgan. Y pues yo creo que a pesar de que una persona esté loca, tiene puntos distintos de la vida que uno no se atreve como a ver. Pero yo no creo que él se fije en esto, como, pues, por decir, es muy fácil ver los defectos en otras personas, pero en uno no. Él inconscientemente sabe que está loco, pero él no va a decir, ay, necesito ayuda, voy a ir a brindarme ayuda. Por eso está como a la espera de alguien que lo haga. Por eso él también se brinda y se muestra como ayuda para otros. Yo digo que él sentiría empatía por el otro. Pero aquí cuando sentía empatía, pues a mí me parece muy raro este capítulo y este párrafo, porque aquí mencionan que armas de Don Quijote, que Don Quijote le estaba de verle a él. O sea Él salió nombran dos Quijotes. Él salió por la quebrada y entonces estaba diciendo palabras que nadie entendía en ese momento porque estaba muy lejos. Pero entonces cuando llegó saludó y Don Quijote respondió el saludo desde su Y ahí Rocinante. fue cuando se bajó de Rocinante y fue a abrazarlo. Ajá. Entonces en ese momento al abrazarlo, el roto de la mala figura
lo separó y entonces Le lo que puso hizo las fue, manos lo puso en las los manos en los hombros. hombros. O sea, y después de lo que hablaron en lo que se dijo, no se sabe porque es lo que consigue al próximo capítulo, pero entonces está la paradoja de los dos Quijotes, de uno de la mala figura, otro de la triste figura, pero cada uno representa como lo contrario del otro. Y no, y vean que además en las ilustraciones, mi libro tiene una ilustración de ellos dos hablando, como así con los hombros puestos en la mano del otro, o sea, son idénticos los dos. Y hay unas, idénticos. o sea, en este capítulo se centraron mucho en las ilustraciones porque investigando se mostraron muchos autores con diferentes dibujos representativos. Uno de ellos era William, no me acuerdo muy bien del apellido, pero era como la más ilustre. Pero entonces aquí es como difícil de descifrar. Pero ustedes no Ese dirían Quijote. que este capítulo sería un punto de quiebre en la historia, porque si hay dos Quijotes en diferentes, digamos, mundos paralelos, pues. Pero de- antes yo exacto. pienso que que la intención de Cervantes en hacer como dos veces él era como Demostrarle. reflejar cómo era él, pero Desde otra indiscretamente, persona. o sea, sí, como la gente lo veía a él, pero Como él no era se de reconocía él. igual, ¿sí me entienden? Ahora yo, antes de terminar el capítulo, quiero leer una partecita de una crítica que se le hace al capítulo. Y bueno, y dice así. Comienza aquí la historia de Cardenio, incluida entre las aventuras de Don Quijote en Sierra Morena. Terminará cuando vuelvan el caballero y sus acompañantes a la venta de Palomeque el Zurdo. Contraste del escenario natural de la montaña y el social del albergue de caminantes y viajeros al azar. Se trata de una ingeniosa parodia de la novela sentimental de dos parejas de enamorados entrecruzadas en disposición muy dramática. Asunto largamente imitado en el teatro español y europeo, desde el mismo siglo XVII. Estela escénica que tiene un brillante comienzo en la comedia de Don Quijote de la Mancha por Guillén de Castro, aventajado discípulo de Lope de Vega, y de la extraviada de Cardenio de William Shakespeare, quizás en colaboración con Fletcher. Aquí, Manu, que mencionaste algo en la crítica, decía que este hombre es Cardenio, si no estoy mal. Sí, Cardenio. O sea que, aparte de que hay una paradoja dentro de lo que es Quijote. Lucinda Dorotea y una... Hay una paradoja. Una Hay una paradoja entre entre Quijote Quijote o sea, y ajá. Cardenio, que Vea, es el otro Quijote. Y yo creo que esto hace abrir paso a nosotros a lo que estuvimos hablando con Lina y lo que para ella es una duda y lo que para ella es una duda existencial, para nosotros es la duda universal que nunca vamos a poder hallar. Porque o Ajá, sea, la este de- hombre sí, es exacto, de Cardenio. las mujeres. Este hombre es Cardenio, pero se refleja como un Quijote. Las otras dos mujeres son Lucinda y Dorotea, que Y no la sabe quién labradora. es quién, y la labradora, que no sabe si Lucinda es Dorotea o O si Dorotea Dorotea es la es la labradora. labradora, o si Dorotea es una princesa. Pero O de sea, eso hablaremos en próximos Sí, es que capítulos. no hemos llegado ahí. Ajá, listo. Entonces, hemos acabado con el capítulo número 23. 24. 23, este es el 23. 23. Y continuaremos con el capítulo número 24 que se llama Donde donde prosigue la aventura de la Sierra Morena, que es, como ya se había mencionado antes, un tema de varios capítulos.